Alumnos, disculpen. Bien, vamos a empezar entonces la clase. Vamos a ver deformación por peso propio, ¿ya? Estoy compartiendo mi pantalla, alumnos, ¿lo están viendo? Sí, ingeniera. Ok, por favor, si en caso se empobrece la señal, me avisan ya para saber en dónde me he quedado. Muy bien. Miren, deformación por peso propio, dice, en una barra homogénea de sección transversal uniforme. Bueno, el concepto ya lo tenemos, ¿ya? Porque deformación por peso propio está dentro de lo que hemos visto el caso general. El caso general es cuando varía, cuando hemos tomado un elemento diferencial de longitud en una barra donde varía la carga o la fuerza interna, donde varía el área en función de la posición, ¿no? Bueno, y el material que es constante, ¿ya? O homogéneo. Entonces, eso quiere decir que si está variando la carga en función de la posición, o el área también en función de la posición, entonces prácticamente es como que si tengo un cuerpo homogéneo, cuyo densidad es un valor constante, eso quiere decir entonces que el peso está en función de la posición, ¿ya? Por lo tanto, también estaría en el caso, ¿no? En el caso general, en donde de todas maneras voy a tener que hacer una integración al tomar un elemento diferencial de volumen, ¿no? Y determinar el esfuerzo que está ocasionando en ese corte para así determinar si genera una tracción o si genera una compresión y saber si el elemento está siendo sometido a esfuerzos de tracción, por lo tanto se va a alargar, o a esfuerzos de compresión, por lo tanto se va a cortar. ¿Ya? Bien, aquí con el ejemplo que ustedes ven acá, lo vamos a demostrar. ¿Ya? Solamente que en el caso del ejemplo vamos a tener una barra, como ustedes ven acá, ¿no? De sección uniforme, material homogéneo, ¿no? Y va a tener un peso específico, ¿no? Un peso específico, o sea, el material es homogéneo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a leer el enunciado. Miren, una barra dice homogénea de sección transversal uniforme, pues estamos hablando de que la sección transversal se mantiene constante, cuelga verticalmente al estar suspendida en un extremo como se muestra en la figura. Ahí está, la barra está colgando verticalmente sobre un extremo, ¿ya? Muy bien, dice, determine el alargamiento de la barra debido a su peso, a su propio peso, W. En términos de el peso, en términos de la longitud inicial, en términos del área de la sección transversal y en términos del módulo de elasticidad, ¿no? Que es una propiedad del material que también se mantiene constante, ¿ya? Bien, entonces me dicen determinar el alargamiento, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acuérdense que cuando hemos visto el caso general, para determinar la ley de Hooke, ¿no? Lo que hemos visto es que tenemos que hacer de todas maneras un corte, ya sea ese corte convenientemente, ya sea que tenga la dirección de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, todo va a depender de la comodidad con que nosotros analicemos. Pero acuérdense ustedes que cuando hagamos su diagrama de cuerpo libre, tiene que estar correctamente representado en equilibrio, ¿ya? En este caso voy a tomar, ¿no?, la parte inferior. Voy a hacer un corte AA sobre este elemento que cuelga sobre uno de sus extremos, esta barra que cuelga sobre uno de los extremos, en donde solamente está actuando su peso. No tengo ninguna otra carga,
solamente su peso de esta barra, que está en función de su peso específico, ¿no? Y su volumen, ¿ya? Acuerden ustedes que el peso, ¿a qué es igual? O mejor dicho, el peso específico vendría a ser igual al peso entre el volumen, ¿no es cierto? Bien, por lo tanto, de ahí despejo el peso, que vendría a ser el peso específico por el volumen, ¿ya? Bien, entonces, hago mi corte AA, empezando de abajo hacia arriba, ¿no? Hago mi diagrama de cuerpo libre, como ustedes ven acá en el lado derecho, ¿no? El corte AA aparece la fuerza, el esfuerzo interno, que tiene que ser opuesto al peso, para que se produzca el equilibrio, y este esfuerzo multiplicado por el área A me va a dar una fuerza resultante que la estamos denominando peso X, o sea, la carga en función de la posición, ¿no? Que no es otra cosa que, ya que son las dos únicas fuerzas que están actuando, el peso del segmento que he cortado y la fuerza resultante producida por el esfuerzo interno multiplicado por el área. Hago el equilibrio, tengo que peso X es igual a el peso, ¿no? Al corte X, a este corte X, ¿no? Y acá lo estoy poniendo, ¿ya? Del equilibrio. Yo sé que ese peso es igual al peso específico por el volumen a esa altura X, a esta altura X, ¿no? Por eso les digo que el peso está en función de la posición. Muy bien. Entonces, como ya encontré el equilibrio del elemento que he cortado, entonces mi diagrama de cuerpo libre está en equilibrio de la parte que he cortado. Bien, entonces, ahora sí, voy a determinar una distancia, una longitud diferencial de X, como ustedes ven acá, una longitud diferencial de X, ¿no? Que prácticamente se aproxima a un punto respecto del corte AA, hago otro corte, ¿no? Y extraigo ese segmento longitudinal de longitud diferencial de X. Y lo estoy colocando acá, ¿no? Muy bien. Como ustedes ven, para el equilibrio también de este segmento que he cortado, que prácticamente es un diferencial de segmento, ¿no? Porque esta longitud se aproxima a 0, a un punto, ¿no? Por lo tanto, entonces, ya que es el mismo corte AA, este esfuerzo que está apareciendo acá es el mismo que este esfuerzo a la altura su X. Es el mismo, ¿ya? Y después de una longitud diferencial de X, aparece otro esfuerzo, porque hay una determinada distancia. ¿Qué sería el esfuerzo a la altura su X más un delta del esfuerzo a la altura su X? En este caso, como esto se aproxima prácticamente a un punto, ¿no? Y esta variación, el área no varía, prácticamente este delta, ¿no? Del incremento de la variación del esfuerzo en función de la altura, X, es 0. Se considera 0, ¿ya? Por lo tanto, entonces, este elemento está equilibrado por este esfuerzo y por este esfuerzo, ¿ya? Bien, por lo tanto, entonces, para hacer el análisis, acá estoy poniendo un diagrama de cuerpo libre del segmento de la barra inferior, en este caso, muestra que la fuerza axial es una fuerza en función de la posición, o sea, de X. La distancia a partir del extremo libre de la barra, o sea, de este extremo, ¿no? A partir del extremo libre de la barra, hacia el corte AA. Así es aplicable la ecuación que ya nosotros hemos visto, ¿no es cierto? Que el diferencial de la deformación o el desplazamiento de un punto relativo, ¿no? Al integrar voy a tener ese desplazamiento, ¿ya? Relativo. Y va a ser igual a la integral de 0 a L, en este caso de 0
ya que estoy poniendo acá mi sistema de ejes coordenados, ¿no? 0 a L, ¿ya? Acá tengo la fuerza en función de la posición, en este caso P sub X, que ya sé que es igual al peso en función de la posición. La longitud, que ya sabemos que es el elemento diferencial de X. Este valor de acá, por si acaso, es el que está actuando acá. Y también está actuando acá para el equilibrio del segmento, ¿ya? Es por eso que lo estoy poniendo acá. Es la fuerza que está siendo equilibrada en este segmento. Entre el área de este segmento. Este segmento, el área, es un área que no está en función de la posición. Acá lo estoy poniendo en función de la posición, pero realmente esta área es una constante A, que después lo voy a poner, ¿ya? Acá lo estoy dejando en función de la fórmula que hemos determinado nosotros, ¿no? La fórmula general, ¿ya? Entre el área que está en función de la posición, en este caso no, es constante, y el módulo de elasticidad, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero cuando nosotros conocemos el peso del segmento de la barra a este corte, es el peso específico por el volumen a esa altura. Eso quiere decir entonces que el volumen aquí es igual al área, que es una constante, por la altura que es X, ¿no? Como lo estoy colocando. Entonces, este peso lo puedo poner en función de la posición. Vendría a ser peso específico, ¿no? Del material, el área de la sección transversal y la altura, ¿ya? En esta ecuación de acá. Bien, por lo tanto, como ustedes ven acá, donde dice gamma es el peso específico de la barra, V sub X es el volumen del segmento de la barra, ¿no? Y vamos a reemplazarlo este valor en la ecuación. Muy bien, como ya acá tenemos el desplazamiento relativo, ¿no? Reemplazo el valor de P sub X, ¿no? Que yo sé que es igual al peso a la altura sub X, no es otra cosa que peso específico por el área que es constante y por el valor de la altura. Acá está, ¿ya? Por la longitud, como ustedes ven acá, la longitud de este segmento, la longitud, ¿no? Entre el área y el módulo de elasticidad, que lo estoy sacando acá como una constante. Como ustedes ven, ¿no? Aquí ya lo estoy sacando como una constante, igual, como este valor del área también es una constante, puedo simplificar, ¿no? Y esta expresión queda como está acá. Esta expresión queda como está acá, ¿ya? Donde gamma, el área y el valor del módulo de elasticidad son constantes, ¿ya? Son constantes. Bien. Entonces, como son constantes, lo extraigo, como ustedes ven acá, ¿no? Y queda esta integral, ¿no? Muy bien. Esta integral, como es de 0 a L, la desarrollo, ¿no? Esto sería peso específico entre 2 veces C, X al cuadrado, ¿no? Porque esto vendría a ser X al cuadrado sobre 2, ¿ya? Por la constante, ¿no? Que es peso específico entre el valor de E y, bueno, y la constante, ¿no? 2. Muy bien, desarrollo esta integral y me sale que esto es igual, este desplazamiento relativo es igual al peso específico por L al cuadrado entre 2 módulo de elasticidad, ¿ya? Entonces, podemos decir que el peso de la barra, que ya lo conocemos, que vendría a ser el peso de la barra total, ¿no? Es el peso específico por el área, que es una constante, y por la longitud de toda la barra, como ustedes ven,
tiene esta expresión de acá. Al despejar el peso específico, tiene esta expresión. Peso específico es igual al peso total de la barra entre el área y entre la longitud, o sea, volumen, ¿no? Entonces, el alargamiento de la barra, vamos a reemplazar acá el valor del peso específico en función del peso. Reemplazo este valor del peso específico acá, ¿no? Y simplifico, ¿ya? Acá tengo entonces, simplificando el valor de L, tengo que el desplazamiento relativo, ¿no? En este caso, de un punto de la barra, un punto que esté en un extremo de repente, ¿no? O el alargamiento total de la barra, ¿no? Va a ser igual al peso de la barra por la longitud de la barra entre 2 veces el área de la sección transversal y el módulo de elasticidad. En otras palabras, la fuerza, ¿no?, que estaría actuando, la fuerza interna sería el peso entre 2, ¿no? Multiplicado por la longitud entre el área y entre el módulo de elasticidad. Este vendría a ser el alargamiento, ¿ya? Entonces ya hemos deducido para el caso de una barra en donde está deformándose debido solo a su peso, ¿ya? Pero en este caso particular, la barra es de sección uniforme, de sección transversal uniforme, ¿ya? Van a haber barras que van a ser de repente cónicas, de repente tubulares, ¿no? O secciones en donde el área va a estar en función de la posición, ¿no? Entonces ya no estaríamos en este caso. Acá hemos determinado el valor de la deformación, ¿no? Hemos encontrado, sí, el peso en función de la posición, pero el área es una constante. Y en función a esos detalles, ¿no?, o condicionamientos, hemos encontrado la deformación, en este caso el alargamiento total de la barra, ¿ya? Este es un ejemplo para que ustedes entiendan cómo abordar un problema por peso propio. Pero ahora vamos a ver el caso de otra aplicación en donde no solamente estaría interviniendo el peso. Un momentito, alumnos, por favor, un momentito. Bien, alumnos, vamos a continuar, ¿ya? Miren, aquí hemos solamente hecho la intervención de la deformación o el alargamiento solo por el peso de la barra. Pero hay casos en donde no solamente va a actuar el peso de la barra, sino también va a actuar una carga axial, ¿ya? ¿Cómo es el caso? ¿Alumnos me están escuchando? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, por si acaso, alumnos? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Alumnos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, por si acaso? Bien. Vamos a ver entonces el otro caso, ¿ya? El otro caso, además de la barra, que está igualmente que el anterior, ¿no? Donde actúa su peso y que va a provocar una deformación. Además del peso de la barra, también está actuando una carga P axial, ¿no? Aquí también se mantiene constante la sección transversal, ¿ya? Pero el solo hecho de que ya esté actuando el peso de la barra estaría generando que también se esté deformando, pero ahí el peso de la barra estaría en función de la posición, ¿ya? Bien, entonces vamos a leer el problema. Dice, una barra homogénea de sección transversal uniforme A, esta es la sección transversal A, cuelga verticalmente al estar suspendida en un extremo
tiene aplicada una carga axial P, esta de acá, como se muestra en la figura. Determine el alargamiento de la barra debido a su propio peso y carga axial P, en términos de el peso, ¿no? En términos de la carga P, de la carga axial P, de la longitud inicial de la barra, del área de la sección constante y del módulo de elasticidad, ¿ya? Es casi el mismo enunciado, solamente que acá, además, está interviniendo la carga axial, que está en el sentido hacia abajo. Y si está en el sentido hacia abajo, es lógico pensar que lo que va a generar es un alargamiento, ¿no? Porque está haciendo que la barra se traccione, ¿ya? Bien, entonces es el mismo análisis, ¿ya? El mismo análisis. Voy a hacer un corte AA, también voy a generar que mi sistema de ejes coordenados esté ubicado en la parte inferior, ¿no? Por lo tanto, voy a trabajar de abajo hacia arriba. Hago mi corte a una altura X del elemento, ¿no? De la barra. Acá está ya representado el corte AA a la altura X del elemento, en donde está actuando el peso de la barra, su diagrama de cuerpo libre, el peso, disculpen, la carga P axial, ¿no? Y, por lo tanto, para someter este elemento que he cortado al equilibrio, hacer su diagrama de cuerpo libre completo, tiene que aparecer esta fuerza o este esfuerzo interno en la superficie, ¿no? A la altura su X del corte, que equilibre estas cargas, el peso y la carga axial P. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, entonces voy a hallar una resultante que va a ser igual a este esfuerzo por esta área, ¿no? Pero ya sabemos que esta resultante va a ser igual a este peso, a la altura su X, más la carga axial. Entonces, de acá, de este diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Por eso pongo acá, del diagrama de cuerpo libre, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Tengo que este esfuerzo a la altura su X por el área, que es constante, ahí está, ¿no? Que es la fuerza resultante, que está actuando, ¿no? En el centroide de la sección transversal, positivo, ¿no? Menos el peso, menos la carga axial y menos el peso, ¿ya? Debe ser igual a 0. ¿Ok? Son las que están actuando en este diagrama de cuerpo libre. Entonces, acá tengo, fíjense ustedes, el mismo esquema, solamente que voy a reemplazar el peso en función del peso específico del volumen, y el volumen a su vez es el área de la sección transversal por la altura. Ahí está, ¿no? Reemplazo este valor, ¿ya? Del peso a la altura su X en función del peso específico del área y de la altura. Muy bien, de acá despejo, ¿no? El valor del esfuerzo a la altura su X, o sea, este esfuerzo que está en rojo, ¿ya? Y esto me va a dar P entre A, ¿no? P entre A, y acá se va a simplificar el valor de A. Sería el peso específico por la altura, ¿ya? Ya determiné, fíjense ustedes qué cosa, he determinado el esfuerzo a la altura su X, ¿no? Este esfuerzo lo estoy determinando, fíjense, en función de la posición de X, porque esta ecuación, claro, acá el primer término es una constante, pero el segundo término está en función de la posición. Alumnos, este esfuerzo, pregunto, ¿está en función de la posición? ¿Sí o no? Alumnos, estoy preguntando, ¿este esfuerzo de acá está en función de la posición? ¿Sí o no?
Sí, profesora, está en función de X. Claro, está en función de X, ¿no es cierto? Ok. Por lo tanto, entonces, ya lo determiné. Ahora, en el caso de que me pidieran diseño, cuando me piden a mí diseñar la sección transversal de repente, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? En el caso de que en el problema me hubieran dicho diseñe usted la sección transversal de la barra, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar con los valores máximos. Entonces para cuando X sea igual a L, es el peso total, ¿no? Es el caso más desfavorable, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, para X igual a L, reemplazo acá en esta expresión de acá, y hallo el esfuerzo máximo, ¿ya? Que se mantiene la constante P entre A, ¿no es cierto? Más el valor del peso específico por L. Fíjense que este valor se ha incrementado, ¿no es cierto? Este esfuerzo se ha incrementado porque ahora X es igual a L. Entonces, a eso se le llama el esfuerzo máximo, no real, con el que trabaja este elemento cuando el corte que estoy realizando está muy próximo al empotramiento, ¿no? Está casi a un punto, por así decirlo, del empotramiento, ¿ya? Sería entonces el caso más desfavorable en donde puede fallar también esta barra. Entonces, como este es el caso más desfavorable, entonces yo paso al diseño con este esfuerzo, porque este es el esfuerzo máximo, el más desfavorable. Entonces, para el diseño despejamos el valor de A en esta expresión, ¿no es cierto? Al despejar el valor de A de esta expresión, tenemos esta otra expresión. Fíjense ustedes, en muchos casos, si yo no conozco el valor del esfuerzo máximo, porque es el real con el que va a trabajar, de repente me dan como dato el esfuerzo admisible de la barra, ¿no? Si me dan el esfuerzo admisible de la barra y yo quiero hacer el diseño, al menos del área mínima, ¿no? Si para mí no conozco este valor, pero sí conozco el valor admisible, propiedad del material, ¿no? Yo puedo reemplazar este valor, porque puedo decir, ya, entonces, como no conozco este valor, voy a reemplazar el máximo valor con el que puede trabajar esta barra, ¿no? Y como conozco la carga P, conozco el peso específico y la longitud, muy bien, determino el área. Pero esta área es el área mínima, ¿ya? Porque acuérdense que estoy trabajando con este valor máximo, ese que es el admisible. No me puedo sobrepasar de este valor, ¿ya? Entonces, si no me puedo sobrepasar de este valor, esta área va a ser la mínima. La que estoy encontrando va a ser la mínima, ¿ya? La pregunta podría ser, determine usted el área mínima requerida para que esta estructura no falle, ¿no? Para esta solicitud de carga. Me piden verificar el diseño. Muy bien, entonces a eso voy cuando estamos hablando del diseño de la sección transversal, o si me pidieran verificar el diseño, ¿ya? Alumnos, ¿hasta ahí me han entendido? Sí, profesora, correcto. Bien, no hay ninguna pregunta, ¿no? Esto es importante para el diseño, ¿ya? Es importante porque las preguntas también pueden ser dirigidas no solamente con deformaciones, o sea, alargamientos y acortamientos, sino también me pueden pedir diseñe o verifique el diseño, ¿ya? Bien, por lo tanto, entonces, como ya determiné el esfuerzo en función de la posición, muy bien, para las deformaciones, entonces tomo mi elemento diferencial. Siempre para las deformaciones tengo que tomar mi elemento diferencial. Eso quiere decir que tengo que hacer, después del corte AA, otro corte, ¿no? Cuya longitud sea un diferencial de X, que no lo he puesto acá, pero es un diferencial de X muy pequeñísimo, muy próximo a un punto, ¿no? En donde yo lo someto a este segmento también al equilibrio,
¿no? Y ahí van a ver ustedes que este esfuerzo por ser el mismo corte AA es el mismo que este, ¿no? Por eso que le estoy poniendo este valor. Por lo tanto, esta resultante es la misma que esta, ¿ya? Muy bien, y acá, ¿qué es lo que ha pasado? Como lo estoy haciendo un diferencial X próximo al que corte AA, ¿no? Y además, el área se mantiene constante. Entonces yo tengo acá que sería el esfuerzo su X más un delta del esfuerzo su X a la altura su X. Pero ese valor se aproxima a 0, ya que el área se mantiene constante, ¿no? Bien, entonces así someto este segmento al equilibrio, ¿ya? Muy bien, entonces una vez que ya lo sometí al equilibrio, me doy cuenta que las fuerzas internas, estas fuerzas internas que han aparecido, ¿qué están generando en este segmento, alumnos, que está achurado? ¿Tracción o compresión? Alumnos, estoy preguntando. Tracción. Tracción, ¿no es cierto? Por lo tanto, pregunto, ¿la barra se va a alargar o se va a acortar? Se va a alargar. Exacto, ¿no? Se va a alargar. Muy bien, entonces ya sé, ya me está dando como referencia el comportamiento interno, que es lo que está generando, ¿no? Un alargamiento, ¿ya? Aquí ya me doy cuenta de lo que está pasando, ¿no? Bien, por lo tanto, entonces, en el caso de que no conociera, supongamos que no conociera, ¿no? Voy a tomar como referencia el sistema, ¿no? Algebraico, ¿no? Y cuando determine los valores de estos valores que intervienen, en el caso de que fuera alguna incógnita, estas cargas, ¿no? Las ecuaciones me van a dar esos valores y de repente me van a corregir, ¿no? Lo importante es que lo que yo tengo que plantear en mis ecuaciones es lo que tengo que reflejar en mi diagrama de cómo se está deformando, ¿ya? Bien, o del sistema deformado, ¿no? Bien, entonces, para las deformaciones, fíjense ustedes acá, ya que tengo que el área es constante, voy a hallar mi desplazamiento relativo, tomando como referencia el punto, este punto de acá, porque yo sé que se va a desplazar, ¿no? Por lo tanto, voy a hallar la integral de este elemento, de este diferencial del desplazamiento, ¿no? De 0 a delta. Y también acá, ¿no? Que esta es la expresión general. Yo puedo poner el esfuerzo, sería el esfuerzo en función de la posición, es la carga en función de la posición entre el área en función de la posición. Pero en este caso lo voy a trabajar en función del esfuerzo en función de la posición, que ya lo tengo acá. ¿Ya? Ya lo tengo acá. Entonces, reemplazo ese valor de 0 a L, ¿no? De 0 a L. Porque acá estoy ubicando mi sistema de ejes coordenados. ¿Ya? En la parte inferior, ¿no? Muy bien. Acá en la parte inferior, o sea, acá, en el eje centroidal de la sección transversal, ¿no? Entonces acá ubico el esfuerzo, que ya lo tengo acá, como ustedes ven, la longitud entre el valor del módulo de elasticidad, ¿ya? Muy bien, extraigo, en este caso, como son dos términos, ¿no? Aplico la integral, acá sería P por diferencial de X entre el área y entre E, o sea, acá sería PX entre el área y entre el valor del módulo de 0 a L, más aquí sería el peso específico por X al cuadrado sobre 2 entre E, ¿no? De 0 a L también. Desarrollo la integral, ¿ya? Estamos acá, ¿no? Estamos acá. Ya, resolviendo entonces la integral, tengo que este desplazamiento relativo o el alargamiento total debido al peso de la barra y debido a la carga axial, ¿no? Me sale esta expresión. Ese desplazamiento relativo vendría a ser la carga axial
por la longitud de la barra inicial entre el área y entre el módulo de elasticidad, ¿no? Más el peso específico por la longitud al cuadrado entre dos módulos de elasticidad. O sea, tengo dos deformaciones relativas, ¿no? La deformación 1, si se dan cuenta, es debido a la carga axial. O sea, si yo hubiera trabajado por superposición, alumnos, ¿no? Hubiera trabajado por la carga axial aparte y por el peso propio aparte. ¿Ya? O sea, si se dan cuenta, esto es debido a la carga axial, si yo hubiera trabajado por superposición. ¿No? Efectos separados. Ahí está el efecto de la carga axial. Y acá está el efecto del peso de la barra, ¿no? Porque esta ecuación ya la hemos determinado. Y la hemos determinado acá, ¿no? Solo por efecto del peso propio. Ahí está. Peso específico por la longitud inicial al cuadrado entre 2 E. ¿Ya? Ahí está. Este es por peso propio y por la carga axial. Entonces acá estoy poniendo donde delta su1 es deformación por la carga P, o sea, la carga axial, y delta su2 es la deformación por peso propio. ¿Ya? En otras palabras, sí se está produciendo un alargamiento porque las dos me han salido positivas, ¿no? Me genera alargamiento y acá también por el peso también me genera alargamiento. ¿Ya? Podría ser que esta carga axial esté actuando en sentido contrario, ¿no? Podría ser que la ponga en sentido contrario, pero el peso sí está en el otro sentido. Entonces aquí me hubiera salido negativo, ¿no? Porque me estaba generando compresión y debido a la carga axial se va a comprimir, pero debido al peso se va a traccionar. ¿Ya? Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? O sea, yo tranquilamente podía haber trabajado esta aplicación por superposición y después sumaba los efectos. Alumnos, Sí se entendió, profesora. ¿cómo? Sí se entendió. Ok, ¿ya? Bien, alumnos, vamos a hacer un ejercicio en donde ya no tenga esta condición de que el área se mantenga constante. Vamos a trabajar donde el área también se mantenga, donde el área sea, varíe en función de la posición, además del peso. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver una aplicación. Miren, en este caso, fíjense, eso es una aplicación en donde me dicen determine el alargamiento de la barra tronco de cono debido a su peso propio, ¿no? Como ustedes ven, así de simple. Entonces, aquí en el dibujo yo puedo observar que el radio, ¿no?, mayor es 2R, el radio menor de la parte inferior es R, ¿no? La altura es 10R, ¿no? La altura es 10R. Y me piden pues que yo determine el alargamiento de la barra, tronco de cono, debido a su peso propio, solo a su peso propio, ¿no? Porque no tengo acá cargas axiales, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense que ahora la sección transversal puedo ubicarme, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? En este caso me voy a ubicar de abajo hacia arriba, convenientemente para poder obtener esta figura de acá de triángulo y no trabajar con un trapecio, ¿no? Eso ya ustedes lo van a observar cada vez que practiquen, se van a ir dando cuenta de dónde es más cómodo empezar a trabajar. Eso no quiere decir que no se pueda empezar a trabajar de arriba hacia abajo, sino que ustedes siempre tienen que
facilitarse el desarrollo, ¿no? Tienen que facilitarse el desarrollo de las ecuaciones. Cuanto menos complicadas sean las ecuaciones o menos términos tengan, ¿no? Es más seguro no equivocarnos. Esa es la idea, ¿ya? Bien, por lo tanto, entonces yo voy a trabajar de abajo hacia arriba, por eso que el valor de, en este caso, Z, que va a ser mi dirección, voy a poner acá mi sistema de ejes coordenados, donde esté Z hacia arriba, ¿no? 0 y Z hacia arriba. Por lo tanto, entonces, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta que el radio está variando en función de la posición, ¿no? Eso quiere decir, si el radio varía en función de la posición, ¿qué es lo que estaría variando, alumnos? Alumnos, ¿qué es lo que estaría variando? Alumnos. Disculpe, ¿cuál era su pregunta, profesora? Si el radio varía en función de la posición, si el radio está variando en función de la posición, ¿qué es lo que estaría variando en el tronco de cono? El área. El área, ¿no? El área de la sección transversal. Claro, el área de la sección transversal ahora es una función de la posición, ¿ya? O sea que el área también va a variar. Y el peso, claro, también va a variar, ¿no? En función de la posición de Z, pues, en función de Z, ¿ya? Entonces, un momentito, por favor. Bien. Entonces, como ustedes verán, necesito determinar el área en función de la posición. Ya sé que el peso también lo necesito determinar en función de la posición. Aquí no tengo cargas axiales, ¿ya? Bien, entonces del gráfico, ¿no? Voy a trazar un corte 1-1, como ustedes ven acá, el corte 1-1, ¿no? Y voy a determinar este radio a la altura sub Z, por eso lo he denominado R sub Z, que es todo esto, ¿ya? En función de la posición, o sea, en función de Z. Muy bien, entonces ese radio sub Z, que es toda esta longitud, va a ser igual a R más R sub 0. Ahí está, ¿ya? R más R sub 0. Muy bien, entonces yo puedo determinar por semejanza de triángulos, ¿no es cierto?, que R sub 0 es a R, porque esto también es R, ¿no? R sub 0 es a R como Z es a 10R. ¿Ya? Semejanza de triángulos. Un momentito. Bien. Eso entonces lo estoy determinando por semejanza de triángulos. ¿Ya? Despejo el valor de R sub 0, o sea, este valor de acá, y sería Z entre 10. Por lo tanto, voy a reemplazar esta expresión en la expresión 1 y tengo R sub Z, fíjense ustedes, que sería a R más Z entre 10. Ya puse el radio a la altura sub Z, este radio a la altura sub Z, en función de la posición, ¿no? Aquí se mantiene constante, pero aquí en el segundo término está en función de la posición, ¿ya? Por lo tanto, el radio ahora sí está en función de la posición. Muy bien, ya determiné el radio, voy a determinar ahora el área del corte 1-1. Ahí está, el área del corte 1-1. Porque lo que a mí me interesa, ya que estoy analizando, he puesto mi sistema de ejes coordenados en la parte inferior del tronco de cono, ¿no? Lo que voy a analizar es este tronco de cono, por lo tanto, este sería el corte 1-1, ¿ya? Eso lo vamos a visualizar acá, aquí, ¿ya? Pero vamos en orden. Entonces, voy a hallar el área entonces del corte 1-1.
Entonces, al hallar el área del corte 1,1, ¿no es cierto? Al hallar esa área, que yo sé que es pi por el radio sub z elevado al cuadrado, ¿no? Voy a reemplazar el valor, pi, que es una constante, y el radio sub z, que ya lo determiné, que es r más z entre 10. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces, ahora sí, ya tengo el área en el corte 1,1 en función de la posición. Alumnos, ¿hasta ahí me han entendido? Sí, profesora. Sí. Bien. Ya tengo el área en función de la posición. Muy bien. Vamos a ver el diagrama de cuerpo libre del corte 1,1 del equilibrio. ¿Ya? Voy a tomar esto de acá. Un ratito, vamos a ver el otro gráfico. Acá está. Muy bien. Del diagrama de cuerpo libre del corte 1,1, estamos hablando de esta parte de acá. ¿Ya? Ahí está mi diagrama de cuerpo libre del corte 1,1. El corte 1,1 es ese. ¿Ya? Sumatorio de fuerzas en Z igual a 0. Fíjense ustedes. Al hacer el corte 1,1 aparece el esfuerzo a la altura sub Z que debe equilibrar a este peso de este tronco de cono a la altura sub X. ¿No? Entonces, son las únicas que están actuando. Este esfuerzo multiplicado por el área en el corte S1 me debe dar esta resultante, N, que debe equilibrar al peso. Son las únicas que estarían actuando. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, N, esta resultante, va a ser igual al peso. Por eso que estoy colocando acá. Sumatorio de fuerzas en Z igual a 0, N es igual al peso, ¿no? Y el peso, ¿a qué es igual? Al peso específico por el volumen del tronco de cono. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que hallar el volumen del tronco de cono. Muy bien. Para hallar el volumen del tronco de cono, ya que tengo este tronco de cono, voy a utilizar, ¿no? Esta figura de acá. O sea, lo que voy a hacer es, para hallar una relación, ¿no? De los volúmenes, ya que necesito determinar de todas maneras este volumen del tronco de cono, que le he puesto acá, ¿no? Y está, ese volumen está a una altura Z, o sea, por acá. Entonces yo necesito hallar una relación primero para determinar este volumen de acá y poder restarle a este de acá, ¿no? A este de acá, cuando lo determine, ¿ya? Entonces, acá por eso que he proyectado la figura de todo el tronco de cono, o sea, de este de acá he proyectado, lo he completado, ¿no? Para saber cuánto es lo que vale esto, ¿ya? Muy bien, entonces aquí voy a hallar, fíjense ustedes, de la relación de este valor de acá es R, esto es 2R, ¿no? Por lo tanto, entonces yo voy a completar la figura y no conozco este valor, esta altura no conozco. Esta sí la conozco, ¿ya? Por lo tanto, voy a determinar esta altura. Y esta altura la determino por semejanza de triángulos. Ahí está. Esta altura es AR como 10R más D es a 2R, ¿no? ¿Ok? Despejando me sale que, y simplificando me sale que D es igual a 10R también, igual a este valor. ¿Ya? Eso lo estoy determinando por una semejanza de triángulos, ¿no? Proyectando el tronco de cono total. ¿Ya? Como que si fuera un cono. Bien, entonces, ahora sí, yo como ya conozco este valor de D, que es igual a 10R, puedo conocer el volumen de este conito de acá, de las líneas que están punteadas.
Yo sé que el volumen del cono es igual al área, esta área, por la altura, que ya la determiné, entre 3. Acá está, ¿no? Entonces, ese volumen del cono vendría a ser el área, que sería pi por el radio, este radio de acá, que es una constante, ¿no? Por la altura, que es 10R, ya lo determiné, 10R, ahí está, entre 3, ¿no? Entre 3. Por lo tanto, simplificando, esto me va a salir 10 tercios, ¿no? De pi por el radio al cubo. Entonces ya tengo este volumen de cono. Ya lo tengo. Este volumen del cono, ¿no? Es 10 tercios de pi por el radio al cubo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí. En esta figura, como yo ya tengo el cono, yo ya tengo esta figura de acá, ya tengo esta área, tengo que hallar el área total para restarle esta área de, disculpen, tengo que hallar el volumen total, ¿no? El volumen total de este cono, le resto el volumen de este conito, que ya lo tengo, acá, que es este valor, para determinar el volumen de este tronco de cono, que es justamente este de acá. Alumnos, ¿hasta ahí me han entendido literalmente? Alumnos, ¿hasta ahí me han entendido literalmente? La solución. Alumnos, quería saber si han entendido hasta ahí lo que se está haciendo literalmente para resolver el problema. Sí, profesora. O sea, lo que estoy haciendo una vez que ya determiné el volumen de este conito, está con líneas punteadas, ¿no? Ahora voy a tomar todo este volumen al corte 1,1, para así a este volumen, al corte 1,1 del cono, le resto este conito y ya tengo el volumen del tronco de cono, ¿no? Muy bien, esa es la idea, ¿ya? Por lo tanto, entonces, dividiendo toda, bien, disculpen, para hallar ese volumen sería acá, yendo a todo este volumen de acá, pero del corte 1,1, ¿no? Sería el área, que ya lo tengo, ¿no? El área por la altura. La altura vendría a ser este valor de Z más 10R, ¿no? O sea, Z donde está el corte, Z más 10R. Ahí está. Entre 3, que sería para hallar ¿cómo se llama? El volumen del tronco, del cono, de este cono de acá. ¿Ya? Al corte 1,1. Y le resto este conito, que ya lo tengo acá. Ahí está. Ahora sí ya tengo el volumen del tronco de cono. ¿Ya? Ahí le estoy poniendo por si acaso para que ustedes identifiquen. Muy bien, entonces ya tengo el peso específico por el volumen del tronco de cono, ya tengo justamente ese peso que es igual a la normal. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para determinar el esfuerzo? Divido toda esta expresión entre el área del corte 1,1, ¿no? Divido toda esta expresión acá, n entre el área al corte 1,1,
¿Qué es lo que voy a obtener acá? El peso entre esa área sería justamente el esfuerzo a esa altura, ¿no? Del corte 1-1. O sea, acá. Es el mismo. ¿Ya? Por lo tanto, toda esta expresión lo divido entre el área. El área es este valor que hemos determinado, pues, ¿no? El área es este valor. ¿Ya? Lo divido entre el área, a altura corte 1-1. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá ya lo estoy dividiendo, como ustedes ven. Lo estoy dividiendo. ¿Ya? Los dos términos, estos dos términos, este entre el área y este también entre el área, y simplifico. ¿Ya? Simplifico. Entonces, como ustedes ven, al simplificar este término, se va esto con esto y me queda esta expresión. Igualmente simplifico acá y me queda esta expresión. ¿Ya? Pero ya he obtenido el esfuerzo normal a la altura del corte 1-1, que es lo que a mí me interesa. Este esfuerzo, si se dan cuenta, está en función de Z, de la posición. Los dos términos están en función de Z, ¿no? Entonces, este vendría a ser el esfuerzo en el corte 1-1, que también está en función de la posición, ¿ya? Entonces, para obtener la deformación total, vamos a hacer la integración, ¿no? O sea, el desplazamiento relativo de un punto que está en la parte inferior, ¿no? ¿No? Para el desplazamiento relativo de ese punto, ¿no? Para encontrar cuánto se está alargando, ¿ya? Bien, entonces, para obtener la deformación total, entonces hacemos la integración, ¿no? Y como tengo dos términos, extraigo la parte que es constante, desarrollo la integral, ¿no? Igualmente extraigo acá la parte que es constante y desarrollo la integral, ¿no? Ya saben que la integral sería de 0 a 10R, acá está, de 0 a 10R, ¿no? Reemplazo los valores acá sería 10R, y acá sería Z, en este caso sería Z al cuadrado entre 2, ¿no? Yo ya lo estoy reemplazando acá, Z, que sería 10R al cuadrado entre 2, ¿no? Esta es la constante. Y acá, que sería la integral de 0 a 10R de diferencial de Z entre R más Z sobre 10 al cuadrado. Entonces, desarrollando la integral de esta expresión, es esta de acá, ¿no? ¿No? Que sería menos, ya que acá le estoy restando, sube al otro con el signo negativo, ¿no? 1 sobre 10 sería 10, sería R más Z sobre 10, de 0 a 10R. Reemplazo los valores y esto me va a salir, ¿no? Ya determinando cada término, porque acá tengo en este caso deformaciones relativas, ¿no? Y esa deformación relativa me va a dar 200 positivo, R al cuadrado, pi, disculpen, peso específico entre 3 veces el valor del módulo de elasticidad. El hecho de que me haya salido positivo significa que sí es un alargamiento como yo lo estoy considerando, ¿no? Me está verificando que sí es un alargamiento, ¿ya? Esta vendría a ser la respuesta entonces, como ustedes ven, alumnos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alumnos? ¿Alumnos? No, profesora, esta vez no. Gracias. Bien. Entonces, miren, esa es la idea. Supongamos que acá hubiera yo colocado en esta aplicación, alumnos, hubiera yo colocado, ¿no? Una carga axial en el sentido hacia abajo. Una carga axial en el sentido hacia abajo. A el mismo problema, solamente que le añado una carga axial. ¿Ya? O esa carga axial la puedo poner aquí en el extremo inferior o lo puedo poner a la mitad, ¿no?
Eso quiere decir que ya no estoy actuando con el mismo problema. Ya estoy variando el problema. Supongamos que lo pusiera acá abajo. Supongamos que lo pusiera acá abajo. Y yo voy a partir, ¿no? Siempre voy a poner mi sistema de ejes coordenados en la parte inferior. Ya les he dicho, convenientemente para que sea lo menos trabajoso posible, ¿no? Entonces, ahí estaría actuando, como ustedes ven, no solamente el peso del tronco de cono, sino también estaría actuando la carga axial. Yo lo puedo trabajar también por superposición. ¿Eso qué significa? Que ya encontré el peso, disculpen, el desplazamiento del tronco de cono, ¿no? Debido a su peso. ¿Ya? Debido a su peso. Esto de acá es solo debido a su peso. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Trabajar la carga axial. Solo el efecto de la carga axial. Ya no hago intervenir el peso, ¿no? La carga axial es constante, pero ¿qué es lo que estaría variando? El área, ¿no? Al estar variando el área, entonces yo también tengo que aplicar la ecuación general, ¿no? Cuando me refiero a la ecuación general me estoy refiriendo a la ecuación de la integral, ¿ya? A la ecuación de la integral, que vendría a ser esta de acá, ¿no? La ecuación de la integral, que ya la hemos visto acá, ¿no? La hemos visto acá, cuando interviene el peso y además una carga axial, ¿ya? Esta es la ecuación, prácticamente, acá está interviniendo por la carga axial y por el peso, ¿no? Pero esto ya sabemos que también yo lo puedo trabajar por superposición. Como ya tengo el efecto del peso, trabajo ahora por la carga axial. ¿Cuál sería esa variación? Acá acuérdense que en el caso del problema del tronco cónico, el área está en función de la posición. Esta área también está en función de la posición. Entonces, aquí lo que me faltaría determinar sería, ¿no?, el área en función de la posición, pero para el caso de que solamente esté actuando la carga P, ¿no? La carga axial, ¿ya? Y prácticamente determino su desplazamiento, como también está hacia abajo la fuerza axial, también me va a determinar un alargamiento. Eso lo voy a observar cuando tenga este elemento diferencial de análisis, ¿no? Este elemento de volumen, este elemento diferencial de volumen, ¿no? Ahí me voy a dar cuenta, ¿ya? Y hallo su desplazamiento relativo. Entonces, el efecto de esos dos desplazamientos relativos, debido a la carga axial y debido al peso propio, lo sumo algebraicamente y obtengo, como ustedes ven, la deformación o el alargamiento total por los dos efectos, por el peso propio y por la carga axial, ¿ya? Suponiendo que esa carga axial no hubiera estado en tracción, hubiera estado hacia arriba, esa carga hubiera sido, me estaría generando un acortamiento, sería negativo. Y cuando yo grafique este elemento diferencial de volumen, me voy a dar cuenta pues que esta carga está en este sentido, ¿no? Comprimiendo el elemento, ¿ya? Comprimiendo el elemento, ¿no? Por lo tanto es negativo, va a hacer que el elemento se acorte. Entonces ahí me voy a dar cuenta, ¿no?, que debido a esa carga, que ya no va a estar hacia abajo, sino va a estar hacia arriba, ¿no?, me va a generar acortamiento. Por el peso, un alargamiento, y por esa carga, un acortamiento, ¿no? Ok, alumnos. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Alumnos. Alumnos. No, mis. ¿Está claro hasta ahí, alumnos? Dijo que la protracción sería contraria al alargamiento, ¿no?
la carga axial. O sea, si la carga axial hubiera estado hacia abajo, haría que este elemento de acá, supongamos que yo le coloque acá una carga axial, ¿no? Hacia abajo. Eso estaría haciendo que este elemento también se alargue, pues. O sea, el peso hacia abajo se alarga. Esta carga axial hacia abajo también se alarga. Pero supongamos que esa carga axial yo lo hubiera colocado hacia arriba, ¿no? Eso va a producir que este tronco de cono se acorte. El peso sí, el peso está hacia abajo, hace que se alargue, ¿no? Pero si pongo una carga axial en este sentido hacia arriba, estaría haciendo que el tronco de cono se acorte, ¿no? Entonces, donde me voy a dar cuenta de esos análisis es acá. Cuando yo haga mi corte en el tronco de cono y analice el elemento diferencial de volumen, ¿no? Aquí si se dan cuenta, ahí está la fuerza que es de tracción debido al peso. Y esta tracción, este elemento que está achurado, que está sometido a esta fuerza de tracción, está haciendo que esta longitud diferencial de Z se alargue, ¿no? Se alargue. Por lo tanto, genera un alargamiento. Esta fuerza de tracción genera un alargamiento, ¿no? Pero si yo hubiera trabajado para el efecto solamente de la carga axial, supongamos que hubiera estado hacia arriba, esto hubiera estado empujando en ese sentido y también hubiera estado empujando en este sentido. Eso quiere decir que está generando en este elemento diferencial de volumen un acortamiento, ¿no? Porque está siendo comprimido, ¿ya? Esa es la idea. Sí, profesora, ahora sí, gracias. Ok, bien, alumnos, entonces vamos a ver prácticamente las aplicaciones respecto a esto, hay varias, pero ya con esta base que les estoy dando, acuérdense que ustedes tienen que saber hacer las integraciones correspondientes, ¿eh? Tienen que repasar integraciones, ¿ya? Acuérdense que ya con estas bases que se les está dando, ya ustedes ya prácticamente ya pueden hacer los procedimientos de los problemas que hay, ¿no? Para el caso de peso propio, deformaciones o desplazamientos, ¿no? De los puntos por peso propio, ¿ya? Vamos a ver ahora otro tema que también está relacionado con la carga axial, ¿no? Dentro del tema de lo que es carga axial, que está referido a los esfuerzos por falla de montaje, ¿ya? A ver, un momentito. Alumnos, voy a pasar lista, ¿ya? Bien. Brian, Estefano, Clause y Bautista. Presente, profesora. Ok. Carlos Alberto Flores Castillo. Presente, profesora, buenos días. Ok, buenos días. David Armando Guerrero. David Armando Guerrero. No se encuentra, ¿no? Presente, Diana. David Armando. Ok. Diana Salomé Parra. Diana Salomé Parra. Fabián Andrés Ardiles Rodríguez. Ardiles presente, profesora, buenas tardes. Ok. Franz Modesto Contreras Vargas. Presente, profesora, buenas tardes. Ok, buenas tardes ya son, pues, ¿no? Israel Bravo Llano. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Jaricio Sebastián Guacre. Gil. Presente, profesora. Ok. Jefferson Pole Encalada Quispe. Encalada, presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. John Aldo López Lazo. Presente, profesora. Ok. John Michael Mendoza Olivas. Presente, profesora, buenas tardes.
Buenas tardes. Moshe Manuel Aguirre. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Nayeli Rodríguez Pérez. Presente, ingeniera. Ok. Nick Fabián Guapaya Sayaverde. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Norville Andrés Ordóñez. Presente, profesora. Bueno. Ok. Roger Nino Pariona. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Joycel Córdoba Macedo. Presente, profesora, buenas tardes. Ok. ¿Alguien que no le haya llamado? Disculpe, Alumno, ingeniera, a mí no me ha llamado. ¿cuál es su nombre? Najarro Asenjo Brian, ingeniera. Najarro. Ingeniera, Najarro. Asenjo Brian. Ya. Najarro Brian Máximo, ¿no? Así es, ingeniera, gracias. ¿Alguien más que no haya llamado? ¿Alguien que no haya llamado, por favor? Ok. Bien, vamos a ver entonces lo que compete a esfuerzos por falla de montaje. Bien, alumnos, miren, nosotros ya tenemos todos los elementos para poder determinar el esfuerzo por falla de montaje, ¿ya? Realmente, fíjense ustedes, vamos a ver acá, en este ejemplo, para explicarles a qué me refiero. Generalmente cuando nosotros tenemos un elemento que ha sido de repente mal fabricado, ¿no? Y cuando hablo de mal fabricado me refiero a pequeñas dimensiones, ¿no? Estamos hablando del orden de menos de 1 milímetro, ¿no? Y debido a que este elemento de repente ha habido una falla en su fabricación, no se puede conectar mediante los elementos de conexión a un sistema estructural, ¿no? Entonces, fíjense ustedes acá, en este ejemplo. Este es un sistema estructural, ¿no? Que está compuesto por barras elásticas y por una barra rígida, ¿ya? Y como ustedes ven acá, el elemento 3, en este caso el elemento de D, ¿no? Ha sido mal fabricado, ¿no? Ha tenido un acortamiento, mejor dicho, ha tenido en su diseño, de su longitud, pues le ha faltado una cantidad pequeñísima, estamos hablando del orden, ¿no? De 0.4 milímetros. Eso quiere decir menos de medio milímetro, ¿no? Para que se produzca la conexión en la barra AC, que es la barra rígida, ¿no? Por lo tanto, como hubo una mala fabricación de este elemento, no se conectó, ¿no? Pero la idea es que trabaje. La idea es que trabaje. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aplica una fuerza en la barra 3 que haga que el punto B se conecte a la barra rígida, ¿ya? Estoy forzando la barra 3, pero al forzar la barra 3, como la barra 3 está conectada a las barras 2, también van a hacer que trabajen esas barras. En alguna medida van a contribuir para que se produzca la conexión. Y a su vez, ¿no? Como también estoy forzando que esta barra rígida tienda a subir, para que también sea lo menos esforzado posible, estas barras 1 también se están esforzando. En este caso serían acortamientos, ¿no? De tal forma entonces que todas las barras 1, las barras 2, la barra 3, en alguna medida están contribuyendo para que se produzca la conexión en B.
Entonces, cuando yo aplique esa fuerza, se conecta, suelto la fuerza, pero todas las barras han contribuido para que se produzca la conexión, o sea que se han deformado, alargamientos o acortamientos, pero todas en alguna medida han tenido que ver que se produzca la conexión en B de la barra que en este caso ha sido mal fabricada. Entonces, cuando se produce la conexión en B, todas en alguna medida quedaron esforzadas. Puede ser en tracción, puede ser en compresión. En este caso, las barras 1, lo más probable es que estén en compresión, o sea que se hayan acortado. Eso quiere decir que la barra rígida ascendió, como hay simetría en la estructura y hay simetría en la carga, ¿no? La barra rígida ABC ascendió horizontalmente, ¿no? Por lo tanto, se acortó la barra 1, pero aún así no se conectó. Entonces, ¿qué es lo que tengo que generar en la barra 3? Un alargamiento, ¿no? Someterla a que esta barra 3 está en tracción. Entonces, al someterla a que esta barra 3 está en tracción, pero la barra 2 ya las supuse que también están en tracción, estas barras 2 van a descender. El punto D desciende verticalmente. Y aún así la barra 3 no se conecta. Entonces la barra 3 en tracción para que se conecte. Entonces puedo pensar de lo que he supuesto yo, ¿no? Que las barras 1 están en compresión, las barras 2 están en tracción y la barra 3 también va a estar en tracción. Eso es lo menos esforzado posible, ¿no? Que puedo suponer para que se produzca la conexión. O sea, es lo más susceptible que pueda suceder. Lo más probable que suceda. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, que en alguna medida, al deformarse todas las barras para que contribuyan a que ahora sí se produzca la conexión, ¿no? Ustedes saben que si las barras se deforman, ¿no? Se alargan o se acortan, están siendo esforzadas, pues, ¿no? Si la barra no tiene ninguna deformación, la barra no tiene esfuerzo. Pero si la barra se acorta o la barra se alarga, sí está esforzada. Y justamente a esos esfuerzos se le llama esfuerzos por fallas de montaje. O también se les dice tensiones de montaje. Alumnos, hasta ahí no sé si quedó claro la explicación. Sí, profesor, está claro. Bien, alumnos. Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense ustedes, ya tenemos todos los elementos del caso. Ya conocemos todos los elementos del caso. Acá ya no hay nada nuevo, ¿no? Todo tenemos que ver siempre con las ecuaciones de equilibrio y las ecuaciones del sistema deformado. ¿Ya? Si en caso fuera un problema hiperestático. Bien, en este caso, para continuar con la explicación de este problema, ¿no? Dice, determinar las tensiones de montaje aparecidas en los elementos elásticos, en estas barras elásticas, las barras 1, las barras 2, la barra 3, debido al error cometido al elaborar el elemento 3, ¿no? El elemento 3 tiene una longitud A, pero a esta longitud le faltó 0.4 milímetros, ¿no? Como les dije, menos de medio milímetro para que se conecte en B, ¿no? Entonces me piden que yo determine cuáles son esos esfuerzos o tensiones de montaje, o por falla de montaje también se le dice, que van a aparecer en estos elementos una vez que se produce la conexión en B, ¿ya? Y para que cumpla la finalidad para lo cual ha sido diseñado este sistema, pues, ¿no? Estructural. Entonces me dan que el área SU1 es A, el área SU2 es 1.A, el área SU3 es A. ¿Ya? Por eso que les digo, hay simetría en la estructura. ¿Ya? Todas las barras elásticas son de un mismo material, ¿no? Y me dan una barra rígida,
¿ya? BR, barra rígida. Y me dan el valor de delta también, o sea, lo que le faltó a esta barra. Me dan las dimensiones en función de A, ¿no? A minúscula. ¿Ya? ¿Ok? Bien, alumnos. Entonces, ahora sí, ya se han dado cuenta. Acá, fíjense ustedes, vamos a aplicar la solución. Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra rígida, en otras palabras, del equilibrio, ¿no? Acá. Una vez que apliqué la fuerza, ¿no? Para que se conecte, ¿no? Se va a conectar y suelto la fuerza, ¿ya? Pero ya quedó todo el sistema esforzado y por lo tanto en alguna medida algunas barras se alargaron y de repente otras se acortaron. Lo importante es que todas en alguna medida contribuyeron a que se produzca la conexión, ¿ya? Pero siempre bajo el criterio que tiene que ser lo menos esforzado posible. Bien, entonces, vamos a suponer que esta barra que está en esta posición inicial, ¿no? Debido a la simetría de estas dos barras y de la barra 3, ¿no? Ya que están actuando a una misma distancia, que están aplicadas en el centro de la barra rígida, ¿no? Asciendan. Si ascienden esta barra, o sea, se está desplazando la barra rígida, ¿no? Horizontalmente porque hay simetría, ¿ya? Pero vamos a suponer entonces que estas dos barras, 1 y 1, se acortan. Se acortan este pedacito de acá. Pero aún así, para no forzar el sistema, aún así, no conecta. Pero ya las estoy suponiendo en compresión, ¿ya? Eso quiere decir que las fuerzas internas que estarían actuando si yo corte las barras 1, estarían actuando en compresión. Y si están actuando en compresión porque están produciendo acortamientos, tengo que representarlas entrando al nudo. Está, la F1 entra al nudo, esta F1 también entra al nudo. Acá hay simetría, pues, ¿no? ¿No? Ok. Hasta ahí estamos colocando de acuerdo a cómo estamos suponiendo nuestra deformación, ¿ya? Acortamiento. Muy bien. Las barras 2, o sea, no se conecta todavía. Entonces vamos a hacer que las barras 2, ya que existe la simetría, ¿no? Las barras 2 estén sujetas a tracción. Si estén sujetas a tracción, para que este punto descienda, pues, ¿no? El punto D desciende y se aproxime más a la posición de las líneas punteadas, ¿no? Muy bien, entonces hago que las barras 2 estén en tracción para que el punto D descienda y el punto B se aproxime más a la nueva posición de las líneas punteadas, ¿ya? Eso quiere decir que también las estoy suponiendo en tracción. Entonces el punto D descendió. Entonces, fíjense ahí, las barras 2 las estoy suponiendo en tracción, ¿no? Y si el punto D descendió de la posición D a la posición D', pero aún así no fue suficiente, todavía queda un espacio en donde no se conecta, ¿no? He de suponer que la barra 3 también esté en tracción, para que así la barra 3 se alargue un poquito más y se conecta en B. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que las barras 1 las estoy suponiendo en compresión, ahí está, entrando al nudo. Y la barra 3 también la estoy suponiendo en tracción. O sea, la tengo que representar una vez que se conecte y alcance el equilibrio, tengo que representarla saliendo del nudo, ¿no? Porque esas son las fuerzas que están llegando a la barra rígida. Entonces, yo pregunto, así como estoy representando este diagrama de cuerpo libre de las fuerzas internas que están actuando en la barra rígida, ¿no? ¿Está correcto, alumnos? ¿Está correcto su diagrama de cuerpo libre de la barra rígida? Estoy representando lo que estoy suponiendo, si se está alargando o si se está acortando. ¿Ya? Bien, entonces,
esa es la idea, para que ustedes trabajen de acuerdo a cómo suponen la deformación, van a hacer su diagrama de cuerpo libre. Se tiene que ir de la mano. No pueden suponer un acortamiento y dibujarme una fuerza que está saliendo del nudo. Ahí sí están en un error. ¿Ya? De acuerdo a lo que ustedes suponen es lo que van a interpretar en su diagrama de cuerpo libre, pero que esté correctamente equilibrado. Bien, porque acuérdense que una vez que esto alcanza el equilibrio, ¿no? Ya está, el sistema está esforzado y está deformado, pero alcanzó el equilibrio. ¿Ya? Y este es mi diagrama de cuerpo libre de la barra rígida, entonces. Muy bien, y además no solamente tengo acá el diagrama de cuerpo libre de la barra rígida, sino también tengo el del nudo D, que también me va a ayudar, ¿no? Como acá yo supuse que las barras 2 están alargándose, tengo que representarles saliendo del nudo. Ahí está, saliendo del nudo, las barras 2. Y la barra 3 también la supuse en tracción, también tiene que salir del nudo. Ahí está, sale del nudo. Estas dos barras en tracción y esta barra también en tracción una vez que todo el sistema alcanzó el equilibrio. Ahí está. Entonces ya tengo, fíjense, el diagrama de cuerpo libre de la barra rígida, que tengo prácticamente dos incógnitas, ¿no? Y el diagrama de cuerpo libre del nudo D. Ahí está. O sea, en total, ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo 1, 2 y 3 con las fuerzas U2, ¿no? Muy bien, entonces, yo digo del diagrama de cuerpo libre de la barra rígida del equilibrio, tengo sumatoria de fuerzas verticales, ahí está. Tengo 2 acá, de la barra rígida, tengo 2 F1 es igual a F3, está. Y del nudo D, del equilibrio, tengo sumatoria también de fuerzas verticales, tengo que 2 F2 seno de 45 es igual a F3, ¿no? Porque las otras dos me sale una igualdad, ¿ya? De las otras dos me sale una igualdad. Muy bien. Y acá también, sumatoria de momentos en este punto también me va a salir una igualdad. Y al tomar sumatoria de momentos en este punto también me va a salir esta misma ecuación. O sea, voy a hacer redundancia, ¿no? Por eso que estoy tomando una ecuación de acá y una ecuación de acá. Pero son 3 incógnitas, ¿no? ¿Eso qué significa? Que necesito una ecuación más. Y esa ecuación más la tengo que tomar del sistema, de la forma del sistema deformado. ¿Ya? Alumnos, ¿hasta ahí me han entendido? Sí, profesora, está eso. Bien. Entonces aquí estoy haciendo la deformación del nudo D. Un poco la estoy ampliando, ¿ya? Para que ustedes vean, ¿no? Que las barras 2 las estoy considerando en tracción. Y la barra 3 también. O sea, aquí, de esta posición inicial, ascendió las barras 1. Por eso lo estoy llamando deformación de las barras 1, que están en compresión. Pero aún así no se conectó, para no forzarlo mucho. Voy a suponer que las barras 2 están en tracción. Entonces, hacen que el punto D descienda, ¿ya? Pero aún así, al descender, no logra totalmente descender todo, ¿no? Porque no las quiero esforzar demasiado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a suponer de la barra 3? Que la barra 3 también está en tracción para que se alargue y conecte. Ahí sí ya conecta, ¿no? Entonces, tracción las barras 2, tracción las barras 3 y compresión las barras 1, ¿ya? Porque acá se está cortando. Muy bien, entonces, además se sabe, estas serían mis ecuaciones constitutivas, ¿no? De las deformaciones en función de la fuerza interna, ¿ya? La barra 1, acuérdense que está en compresión, pero en este caso, miren, al actuar en compresión, está cerrando este espacio, ¿no? ¿No? Está cerrando ese espacio. Entonces sería la suma, ¿ya? Aquí lo tengo que tomar en magnitud nada más, ¿ya? Es por eso que acá el positivo, ¿no? Ahí está la fuerza interna de la barra sub 1, ¿no? 2 veces A, la longitud, entre el E y el A,
que es constante, ¿no? No, en este caso está variando. El E es constante, pero el A varía. De las barras U1 es A, la barra U2 es 1.5A y de la barra U3 es 2A. Bien, entonces acá, para la barra U2, ahí está, sería F U2 por la longitud, o sea, si esto es A, esto es raíz de 2A, entre el área que sería 1.5A y entre el módulo, ¿no? Ahí está, acá estoy simplificando. ¿Ya? Y la deformación de la barra U3 en su ecuación constitutiva en función de la fuerza interna sería esta de acá, ¿no? La F U3, esta de acá. ¿Ya? La F U3, su longitud es A, entre el módulo E y 2 veces el área, ¿no? Porque esa es su área, 2 veces A. También la reemplazo. Entonces, el incremento delta es la deformación delta, que es conocido, me han dado datos, ¿no? Es la suma algebraica de las tres, ¿no? Sumo esta, más esta de acá, lo que ha descendido, y más este pedacito de acá, me cierran el espacio de delta. ¿Ya? Por lo tanto, está. Es la suma de las magnitudes, por si acaso, ¿no? ¿Se entiende, no, alumnos? Alumnos. Sí, profesora. Bien. Por lo tanto, al reemplazar esos valores, alfa, beta y gamma, en esta ecuación 3, ¿no? Y además también la ecuación 1 y la ecuación 2 en 3, ¿no? Puedo utilizar la igualdad, porque esta realmente vendría a ser mi ecuación, pues, ¿no? De la deformación. Entonces, y además reemplazo las ecuaciones de equilibrio también en la ecuación 3, para no ponerlo en función de una sola variable, que sería F1, ¿ya? Y lo igualo a este valor de acá, ¿no? Este valor de acá va a entrar en metros, ya que acá estoy trabajando meganewton sobre metro. Para uniformizar las unidades, ¿no? Delta va a entrar en metro. Ahí está. Reemplazo los valores, como ustedes ven, ¿no? Reemplazo los valores, ¿ya? En este caso, el valor de A, no, acá se... Acá me está saliendo F1 en función de A, pero acá si A, estoy considerando la longitud que está en función de A minúscula, es porque ha tenido un valor. A ver. Me he puesto con un momento. Debe ser acá a la longitud 1 metro, ¿eh? Debe ser, sino que no lo he puesto. ¿Ya? No, tampoco no lo he puesto. Acá lo estoy dejando planteado, lo estoy reemplazando. Sí, debo haber dado el valor de A, porque solamente me está quedando en función de el A, pero de la sección. Que eso sí lo pongo como literal. ¿Ya? Eso sí lo pongo como literal. Por si acaso, alumnos, ¿me están escuchando? Acá debo haber dado el valor de A. Debe ser de 1 metro seguramente el valor de A. ¿Ya? Por si acaso, en algunos libros, ¿no? En algunos libros
a esta longitud de este elemento, ¿no? Cuando hablamos de su longitud inicial le ponen el valor de A menos este delta. Yo acá lo estoy considerando como que si fuera A, porque no le hace nada ese valor, ¿ya? Pero en algunos libros sí lo consideran. O sea, su longitud inicial sería A menos la longitud de delta, o sea, de lo que ha sido mal fabricado, pues, ¿no? ¿Ya? Pero fíjense ustedes acá, en esta ecuación de acá, ¿no? En la ecuación constitutiva del elemento 3. Acá está. Si yo le pongo acá A menos 0.000 en metros, 4, se dan cuenta que a este valor, supongamos que sea 1 metro, ¿no? 1 metro menos este valor casi no le hace nada a este término. Casi es lo mismo. Si yo trabajo con 2, 3, 4 cifras de decimales, no le hace nada. ¿Ya? Pero hay libros que sí lo consideran así, por si acaso. ¿Ya? En este caso yo considero el valor de A. Considero. ¿Ya? El valor de A. No le estoy restando esta longitud de acá. Como les digo, sería poner A menos 0.0004, ¿no? ¿No? A las finales no le va a hacer nada a este valor. ¿Ya? Por si acaso. Bien. Y acá seguramente el valor de A minúscula es 1 metro, ¿no? Y por lo tanto acá el valor de la fuerza interna su 1 está quedando en función del área. Porque el área sí lo estoy dando en función, disculpen, en función de esta constante A, ¿ya? Literal, ¿ya? Acá tengo las fuerzas entonces en función de la constante A. Ahí está, como ustedes ven. La F1 me salió en compresión, o sea, las barras que están a los extremos. La F2, fíjense, me salió en compresión. No, disculpen, en tracción. Acá me he equivocado, ¿ya? Por acá está. Tracción, tracción y compresión. Acá me he equivocado. Tracción. Y la F3 también en tracción, 32.78. Divido entre las áreas correspondientes, o sea, este valor entre el área A, ahí tengo el esfuerzo. No se simplifica el valor de A. Lo divido también entre su correspondiente área 1.5A, ahí tengo el esfuerzo, ¿no? Extracción. Y lo divido entre su correspondiente área, entre 2A, y acá tengo el esfuerzo. Como ustedes ven, ahí están los valores de los esfuerzos en cada barra. Estos son los esfuerzos por falla de montaje. Alumnos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí, profesora, una pregunta. Sí. Dijo que algunos libros ponen ya con el delta puesto. Realmente hay bastante bibliografía. Pero esa no sería ya cuando ya la final. El de Singer, el de Hiveler, ¿no? De los 7 rusos. Cualquier libro que usted determine de resistencia de materiales es bueno. En algunos libros en algunos capítulos hay mayores temas que son más desarrollados que otros temas, ¿ya? Pero la idea es que siempre usted va a tener que hacer su esquema de cómo sería, aplicando el criterio de lo menos esforzado posible, cómo se deformaría para que logre el objetivo, ¿no? Esa es la idea. Y son deformaciones simples, ¿ah? Como ustedes ven acá, ¿no? Del punto desplazado de lo que es cosa lo que yo estoy trazando, la perpendicular a la proyección de la barra 2, y determino su deformación. De este punto desplazado de prima, también estoy trazando a la proyección de esta barra 2, la perpendicular, y determino la proyección, y determino la deformación, ¿no? Entonces, lo que se está alargando es este valor de acá, ustedes ven acá, ¿no? Que lo estoy poniendo acá. O sea, realmente mi ecuación de compatibilidad es esta, ¿no? Porque la estoy obteniendo de la forma del sistema deformado, ¿ya? Y más esto, que está ayudando a cerrar el espacio, más esto, aún así, no lo estoy esforzando mucho. Ah, digo, entonces la barra 3 que está colgando, también se tiene que esforzar, pues, ¿no? La voy a suponer también en tracción. Ahí está. ¿Se dan cuenta?
pero realmente la ecuación de compatibilidad es esta de acá, porque la estoy tomando de la forma del sistema deformado. Y estoy utilizando además la ecuación de compatibilidad, disculpen, el dato que me están dando, ¿no? Que debe cerrar este espacio de 0.4 milímetros, ¿no? Esa es la idea. ¿Ya, alumnos? Bien, vamos a hacer más aplicaciones, como ustedes verán. Acá tengo algunas más aplicaciones para que ustedes puedan, pero eso ya lo vamos a ver en la clase de mañana. Cualquier pregunta ya me hacen mañana, por favor. Van a tener su práctica el día viernes, por favor, prepárense, ¿ya? Bien, alumnos, entonces voy a tomar práctica a la sección de resistencia de materiales 2. Ya cualquier cosa mañana hablamos. Por favor, alumnos, estudien, entonces. Hasta luego, alumnos. Muchas bendiciones. Cuídense, por favor. Y no se olviden de su lapicero tinta líquida y